Estás escuchando La Hora Macedonia. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero orar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia? Gracias por sintonizar La Hora Macedonia, una programación de Misión Misionera Macedonia. Y nuestra orden de servicio solo domingo, escuela dominical a las 11 de la mañana y servicio de adoración a las 12. Y comenzando a las 7:30 de la tarde, los martes y los jueves, servicio de oración y estudio bíblico. Y Misión Misionera Macedonia es localizada en el 3401 norte de la calle 7, Filadelfia, Pensilvania 19140. Y nuestro número de teléfono es 215-226-5474. Y si nos quiere enviar un correo electrónico, lo puede enviar a misionmacedonia@gmail.com. Y también nos puede buscar en las redes sociales debajo de Misión Misionera Macedonia o La Hora Macedonia. Y en esta tarde vamos a comenzar nuestra predicación con nuestro hermano. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Señor le bendiga más. Amén. Fue mucho tiempo. Como ya lo leyeron, vamos a leerlo otra vez a Mateo capítulo 21. Y del verso del 1 al 11. Voy a leer. Cuando todos tengan, digan amén. Amén. La palabra de Dios le hace en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está al frente de vosotros, y luego hallaréis una sarna atada y un po- pollino con ella. Desa- Desatarla y tráemelo. Y si algunos os dijeres algo, decir: el Señor los necesita, y luego los
enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese los dichos por el profeta, cuando dijo, "Id, decid a las hijas de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga". Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús le mandó, y trajeron al asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que había delante iba delante, y la que había detrás clamaba, aclamaba diciendo, Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en la altura. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Oremos. Lord Heavenly Father, in the name of your Son Jesus Christ, we thank you, Lord Heavenly Father, for this word, Lord Heavenly Father, that you are giving us here today, Lord Heavenly Father. And we ask you, Lord Heavenly Father, like always, Lord, to open up our minds and open up our hearts, Lord Heavenly Father, to be receptive of your word, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amén. ¿Se puede sentar, hermano? Amén. El domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Aquí vemos que Jesucristo se estaba preparando para entrar a Jerusalén, pero Jesús entraba como el rey prometido. Y no era cualquier rey, era Jesucristo. Amén. Lo primero que este texto nos enseña es que en la entrada triunfal de Jesucristo, triunfal de Cristo, no fue un accidente. ¿Okay? Todo esto era plan de Dios. ¿Okay? Y no fue una coincidencia y no fue una entrada de último momento. Tú sabes que nosotros hacemos todo a la última hora. ¿Okay? Todo esto era planeado. ¿Okay? Y si vemos los versos 1 al 3, ¿okay? Que ya lo leímos, ahí se ve algo, una palabra bien importante, que Jesús tenía todo debajo de su control. Jesús tiene control total de lo que estaba ocurriendo. Él mandó a sus discípulos para que le buscara lo que les faltaba, para que así cumplir la palabra del Señor, que él sabía dónde estaba la asna, el pollino, dónde lo que iba a pasar y todo lo que iba a suceder en esa entrada, que ya él estaba preparado, ¿okay? Para cumplir la palabra de Dios y el plan de Dios en ese momento. Y eso nos enseña que Jesús no entraba en Jerusalén confundido, porque él sabía lo que venía. Él sabía lo que él estaba haciendo, porque él tenía todo debajo su control.
Porque también, si vemos en el verso 3, Él le dijo a los discípulos, si alguien te pregunta por qué quién necesita esta asna y este pollino, dile que el Señor lo necesita. El Señor no nos dice el maestro, no nos dice a nosotros un hombre lo necesita, que nos dice a nosotros el Señor. Tampoco no nos dice que el profeta lo necesita. Dice el Señor lo necesita, porque Mateo nos está dejando saber desde el principio que la entrada de Jesucristo no era cualquier entrada de Jerusalén, ¿ok? Que era la entrada de el Señor a su pueblo, siendo el rey. Si vemos el verso 4, que nos dice a nosotros que todo esto concedió para que se cumpliese los dichos por el profeta, que la frase ahí es que todo esto aconteció para que se cumpliese, que significa que está, que esta, que esta entrada de Jesucristo no fue anunciada a Jerusalén, sino que fue que ya estaba escrito en el Viejo Testamento, que nos quiere decir a nosotros que la entrada de Jerusalén, porque tú sabes que hay una entrada física, que fue la de Jesucristo entrando al pueblo, pero también hay una entrada espiritual que nosotros debemos de dejar que el Señor entre al corazón de nosotros. Porque esto tiene un significado. Tenemos que dejar que Él entre al corazón de nosotros. Y también anuncia que las profecías se tenían que cumplir. Que Él tuvo que entrar para que se cumpliese las profecías que ya estaban escritas. Y el plan divino de Dios también se tenía que cumplir. Amén. Porque en el verso 5 nos dice a nosotros, decir a las hijas de Sión, he aquí tu rey, viene a ti manso y sentado sobre una asna, asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto es una cita profética que se hizo en Zacarías capítulo 9, verso 9. Vamos a ir ahí a Zacarías, en el Viejo Testamento. Zacarías, verso 9. Capítulo 9, verso 9. Zechariah chapter 9. Que nos dice, alégrate mucho, hijas de Sión, de voces de júbilo, hijas de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y caballando, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. La frase más importante de este versículo es, tu rey vendrá a ti. ¿Y quién es nuestro rey? Jesucristo. Él es nuestro rey prometido. Y no nos dice a nosotros el rey cualquiera. ¿Por qué? Porque ya el rey estaba apuntado. Ya él estaba
apuntado por Dios quién iba a ser el rey. Nosotros teníamos el rey David, el rey Saúl, el rey Salomón. El pueblo tenía todos esos reyes, pero ya el Señor tenía el rey prometido que era Jesucristo. Un rey que nos iba a libertar a nosotros y nos dice en el verso 9, tu rey, que el pueblo de Israel había esperado por generaciones por un rey. Y leyendo la ley y leyendo la profecía del Viejo Testamento, el verdadero rey que era prometido es Jesucristo. Es Jesucristo. Habían escuchado de las promesas hechas a David. David tenía muchas promesas. Y por eso que el linaje, linaje viene de David. Por eso que nosotros oímos el hijo de David. ¿Por qué? Porque Jesucristo es parte de ese linaje, ¿okay? Que también, si vamos a Segunda de Samuel, verso 7, capítulo 7, verso 12 y 13, perdona. Que nos dice, y cuando 2 días sean cumplidos y duermas con tus padres y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tu extraña y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el reino de su reino. En segunda de Samuel 7, 12 y 13. Esa promesa era para cumplir lo que Cristo hizo hoy en día. ¿Okay? Que la promesa encontraba su plenitud en Cristo. Que el linaje, ¿okay? Que David, de ese mismo linaje, vino Jesucristo. E iba a edificar la casa en su nombre. Y por la multitud la multitud le empezaba a decir en el verso 9, Mateo capítulo 9, que Hosana, el hijo de David. Hosana, el hijo de David. Bienvenido el que viene en mi nombre, en el nombre del Señor, Hosana de la altura. Cuando llaman el hijo de David, ese es el linaje. Pero el que está verdaderamente anunciando es Jesucristo, porque él viene de ese linaje. ¿Okay? Y también están reconociendo un título mesiánico, que también nos dice que este es el rey prometido, este es el rey al esperado, que quien ha esperado y que están anunciando, el hijo de David, que es Jesucristo. Y la multitud
alababan a Jesucristo cuando él estaba entrando a Jerusalén con Hosana, Hosana, hijo de David. Pero nosotros sabemos lo que significa Hosana. Hosana, sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Eso es lo que Hosana significa. Sálvanos ahora. ¿Por qué? Porque el pueblo necesitaba un Salvador. Nosotros necesitamos un Salvador. Y por eso que hoy en día todavía estamos diciendo, Señor, sálvame, que estamos diciendo, Hosana, Hosana, sálvame ahora, porque necesitamos un Salvador. Y ya sabemos que Él es el Rey que fue prometido a nosotros. Él es el Salvador de nosotros. Y Él es que nos salva a nosotros en este momento. Porque hay mucha gente que no quiere que el Señor gobierne su vida y no deja que el Señor entre en su corazón porque no quiere que Jesucristo gobierne su vida. ¿Y tú sabes lo que hace un rey? Un rey gobierna su reino. Y si tenemos a Cristo como nuestro Salvador, Él gobierna nuestra vida, nuestro corazón todo el tiempo. Tenemos que saber que el Rey de nosotros que nos está gobernando es Jesucristo. Él es que nos va a liberar a nosotros de todo en todo el tiempo. Porque Jesucristo es el Rey de nosotros que gobierna nuestra vida y mucha gente no quiere gente que lo gobiernen, no quieren obedecer, no quieren que y solamente queremos los beneficios, pero no queremos que Él nos gobierne a nosotros. Y eso es lo que pasa hoy en día, que el Salvador quiere obediencia, el Rey quiere obediencia, pero nosotros no queremos obedecer. El Rey quiere gobernar y nosotros no queremos seguir las leyes. ¿Sabe que había una protesta en estos días que no reyes, no kings, protest, no reyes, ¿verdad? Solamente hay un rey y ese es Jesucristo. Y si los gobernadores, los presidentes, los líderes de países no saben que solamente hay un rey y él es que gobierna todo, ellos van a seguir como no dejan entrar a Jesucristo en su corazón y gobernar su corazón, ellos no van a poder gobernar como ellos están supuestos a gobernar. Pero si el pueblo sigue orando, el Rey de Reyes va a hacer que ellos lo obedezcan a la buena o a la mala. Amén. Porque Jesús entra para reinar. Él entra a nuestras vidas para reinar nuestras emociones, nuestras mentes, nuestro corazón, en todas partes, decisiones que nosotros hacemos todos los días, nuestras relaciones con nuestros hijos, nuestros familiares, en todo. Él gobierna hasta nuestra casa. Todo. Él tiene que estar gobernando porque Él es el Rey de Reyes. Amén. Si vamos a Lucas capítulo 1. Lucas 1. Versos 32 y 33.
nos dice, este será, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el reino de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Que eso nos dice a nosotros que Jesucristo es rey para siempre, eternamente. Su reino es eternamente. Él es el rey eterno, eterno, porque nosotros conocimos al rey Salomón, ¿verdad? A él lo proclamaron rey, y él también fue montado en una mula, y él también entró a la ciudad y lo presentaron como rey. ¿Por qué? Porque le tenían que enseñar al pueblo quién tenía el poder y la autoridad. Y Salomón tenía, y lo tenían que hacer públicamente, y Salomón tenía la autoridad y le tenían que, y ellos tenían que reconocer esa autoridad. Cuando Jesucristo entra a Jerusalén, todos tenían que reconocer que él tenía la autoridad. La autoridad, el pueblo. Y ellos tenían que verlo visiblemente para que así ellos podían decir, este es el rey. Pero ustedes saben que ese no era el rey que ellos estaban esperando. No, ellos estaban esperando un rey que viniera con un caballo bien grande. Que era ellos están esperando un hombre militar, un soldado. Ellos no se esperaban que era Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un hombre que tenía autoridad y poder. Y Jesucristo entró humildemente. Él entró con el caballo más chiquito. El caballito más chiquito. Y si tú ves un caballo bien grande y un caballo chiquito, ¿quién tú crees que tiene la autoridad? El más grande, ¿verdad? Porque visiblemente, si es grande es mejor. Si es chiquito, todavía tiene que madurar. Pero él entró humildemente en un asno, no en un caballo bien grande como esperaban, porque Salomón y David tuvieron un reino terrenal, pero Jesucristo tiene un reino que es eterno, que es para siempre, que solamente el reino de ellos duró un tiempo, pero el de Jesucristo dura para siempre. Y hay que reconocer que Jesús, como rey, Él es el rey de verdad, de todo, porque eso es lo que nos dice la palabra, porque Jesús entra como el Salvador humilde. Si vamos a Mateo 21:5, Mateo capítulo 21, verso 5, porque ahí nos dice, tu rey viene a ti manso y sentado en una asna, asna, sobre un pollino
hijo de animal de carga. Manso, esa palabra es bien importante. Manso, que una persona que se ve bien humilde, que tú le puedes decir cualquier cosa y no va a reaccionar. Pero la palabra manso es bien importante porque cubre la imagen personal y humana de Jesucristo. Porque él era bien mansito, bien humilde. También nos dice que aquí sentado en una asna, que el mundo admira, admira la fuerza. Yo he practicado esa palabra toda la semana y todavía la estoy diciendo más. Asna, sana. Me sale. Okay. Sí. Porque el mundo lo que quiere ver es fuerza, poder. Jesucristo, como era humilde, él no enseñaba su poder. Okay. Él, el mundo quería ver un hombre que dominaba con su voz y Jesucristo hablaba humildemente, calmado, bien mansito, menos aquel día en el templo que estaba enfogonado. Ahí fue que él enseñó su poder, ¿ok? Pero él todo el tiempo se mantenía manso, humilde, porque ellos esperaban un guerrero y no esperaban a una persona humilde como ellos que iba a ser rey. ¿Por qué? Porque Él nos da la humildad a nosotros, Él nos da la paz a nosotros y Él es el que reina en nuestros corazones si nosotros dejamos que el Rey de Reyes entre a nuestros corazones verdaderamente. Porque también en Zacarías capítulo 9, verso 9, ¿ok?, nos dice, justo y salvador humilde. Las tres palabras las tenemos ahí. Él es justo, Él es nuestro salvador y Él es humilde. Y Jesús no vino a impresionar a nadie. Él vino a remidir, a redimir, a salvar a todos nosotros. Él no vino tú sabes, algunos reyes siempre están vestidos bien, con tela bien fina, ¿verdad? Con el Gucci, ¿verdad? Con el NDKY, con todas las marcas, ¿verdad? Con el Prada. ¿Ok? Él no vino para eso. Él no vino para eso. Él vino para salvar. Él no vino a presionar a las personas. Él vino para perdonar nuestros pecados. Él vino para transformar nuestro corazón, para reinar en vosotros. Amén. Y por eso que si nosotros leemos en Mateo 21:9, nos dice, Hosana, el hijo de David. Hosana, sálvanos ahora. ¿Tú sabes qué también significa Hosana? Señor, rescátanos ahora. Que nos rescate a nosotros. Que también está conectado con el Salmo 118. Si vamos a Salmo 118.
Salmo 128, versos 25 y 26. 118. Salmo 118. Está conectado estos versos 25 y 26 que nos dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito al que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Os bendecimos. Que la multitud diciendo Hosana, ellos están confesando una necesidad. Una necesidad. ¿Cuál es la necesidad en nuestra vida que nosotros todavía hoy en día estamos diciendo Hosana? ¿Por qué? Porque necesitamos un rescate o un salvador ahora. De que puede hacerle cualquier problema. Algunos decimos Hosana por el momento, que solamente quiero el beneficio, libérame de este problema, de esta situación, pero no quiero que tú gobiernes mi vida. Tú sabes que muchos de ellos en aquel día que vieron a Jesucristo en aquel caballito, en aquella asna, lo dije bien ahora, asna, asna, ¿verdad? Que todo el mundo le estaba montando ramos al frente de él, que eso eso es algo que tú valora a la persona o tiene honor a la persona que está al frente de ti. Tú sabes que hoy en día eso se practica. Si se ha visto los reyes, algunos reyes que le tiran flores al frente, porque, ¿por qué? No quieren que pisen el piso. Ajá. Y la alfombra roja no quieren que pisen, o they roll out the red carpet. La alfombra roja es lo mismo. Eso quiere decir que ellos te valoran a ti. ¿A quién aquí le han tirado flores al frente para que ustedes anden? A nadie, ¿verdad? Nadie nos lo valora a nosotros, ¿verdad? Eso es verdad, hermano, te tiran tierra. Pero nadie nos lo valora a nosotros. Pero en ese momento todo el pueblo estaba adorando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos estaban necesitados. Ellos estaban clamando por un Salvador. Ellos querían que Jesucristo destruyera a Roma. Pero no querían destruir los pecados en su vida. Y Jesucristo vino a destruir el pecado de nuestra vida. Él no vino a destruir a Roma. Él se iba a encargar de eso más adelante en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus gobernadores y ellos iban a ser destruidos en su tiempo. Pero Jesucristo vino a destruir el pecado del pueblo y de nuestra vida, porque ellos necesitaban de estar, de corregirse y estar bien delante del Señor. Por eso que cuando Él entró, todo el mundo le tiraba los ramos, pero Jesucristo
estaba de camino al sufrimiento. Jesucristo estaba de camino a la cruz. Y si nosotros vemos que cuando Él estaba caminando su camino, muchos se quedaron atrás. No todos lo persiguieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban necesitados en ese momento solamente. Ellos no querían seguir el camino del verdadero rey al sufrimiento, a la cruz. Y eso es lo que pasa hoy en día, que no queremos seguir al Rey de Reyes porque no queremos sufrir. No queremos clavar nuestro pecado en la cruz, porque por eso fue que Jesucristo vino. Porque estamos necesitados en el momento. Pero siempre estamos necesitados. Y necesitamos que Cristo reine en nosotros todo el tiempo. Porque Él es que nos salva a nosotros de todo. De una enfermedad, de cualquier problema. Si vamos, no lo busquen. En Marcos 10, Bartimeo, okay, 10:47, okay. Bartimeo estaba al lado del camino, ciego, limitado, estaba rechazado del pueblo. Pero cuando él oyó que Jesucristo pasaba, él no guardó silencio. ¿Por qué? Porque él tenía una necesidad. Una necesidad. En Marcos 10:47 nos dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él estaba necesitado. Él le pidió a Jesús que misericordia. Eso es una forma de decir Hosana. Hosana, sálvame ahora, Señor. Rescátenos ahora. Él clamó. Él reconoció que él tenía una necesidad y Jesucristo el Rey era el que le iba a dar la misericordia y lo iba a sanar. Él vino a sanarnos. Y eso es una necesidad que nosotros tenemos. Pero también necesitamos que Él reine en nosotros, en nuestros corazones, todo el tiempo. Porque si vemos que Él estaba necesitado de misericordia y la gente que quería que Él se callara, le decía, cállate, cállate. Por eso que Él en gran voz lo tuvo que gritar. Jesús, por su nombre, hijo de David. Que Él sabe de dónde, de qué linaje y el reino de Él, donde venía. Que Él sabía. Cuando nosotros reconocemos quién es Jesús y sabemos lo que Él puede hacer por nosotros, nosotros lo llamamos a Él por su nombre. Nosotros lo reconocemos a Él. Pero Bartimeo gritó más fuerte porque lo querían callar. ¿Por qué? Porque su única esperanza era en Jesucristo, el Rey de Reyes, que lo podía sanar a él, que le podía hacer el milagro para él verlo otra vez.
Porque todavía necesitados y clamando, estamos ciegos espiritualmente. Y tenemos que clamar y pedirle al Señor que tenga misericordia con nosotros, para que así nosotros podamos ver espiritualmente. Porque Jesucristo hoy en día todavía hace milagros. Él todavía liberta a los cautivos. Y Él todavía perdona todos nuestros pecados. Pero nosotros somos tan cabeciduros que no queremos reconocer que Él todavía hoy en día hace todo eso. ¿Por qué? Porque algunos todavía están ciegos espiritualmente. Y tenemos que decir, como dijo Bartimeo, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí para que nos abra nuestros ojos espirituales. Vamos a ir a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Nuevo Testamento. Verso 6 al 8. Que nosotros estudiamos esto unas cuantas semanas atrás. Que nos dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que Jesucristo vino a servirnos a nosotros. Él era un sirviente que Él vino, la humildad de Cristo no es cada que el pollino que Él estaba trillando, ni la sarna que Él estaba trillando, asna, sino que Él vino a morir en la cruz para nosotros. Él vino para servir a nosotros. Y hay un ejemplo que Él vino a servir. Cuando Él cogió una toalla y le lavó los pies a los discípulos, que eso es humillándose, haciendo humilde y servirle a otro con todo su corazón, con toda su vida. Y eso es lo que Él vino para todos nosotros. Porque Él vino a salvar lo que se perdió, que fueron nosotros, perdonar nuestros pecados y servirnos a nosotros. Y ahora, como el Rey de Reyes nos está sirviendo a nosotros, nosotros tenemos que servirle atrás a la humanidad. Porque Él es nuestro ejemplo. Amén. Y si vamos a Juan, porque Él humildemente fue al camino del sacrificio, que fue la cruz. En Juan 1:29. En Juan 1:29 nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que aquí
que quita el pecado del mundo. Aquí hay otro secreto. Él es el hijo de David, ¿verdad? Él es también hijo de Dios, pero él también es el Cordero de Dios. Es otro nombre que él tiene que representa a Jesucristo, que el Cordero de Dios es el Rey Jesús que viene a salvarnos. Porque el Cordero de Dios es que quita todo pecado del mundo. Y como Él vino a quitar todo pecado, Él también nos está sirviendo a nosotros a la misma vez. Porque Él murió por todos nosotros. Eso es un servicio. El sacrificio que Él hizo es un servicio. ¿Para quién? Para todos nosotros. Él nos enseñó a nosotros en Juan 13 cómo hacer servicio a otros cuando le estaba lavando los pies a Jesucristo. A Jesucristo, a sus discípulos. Y nosotros debemos que saber que porque el Rey que entra en nuestras vidas es el que nos salva a nosotros de todo, humildemente. Y Él nos sirve a nosotros todo el tiempo. Y tenemos que estar como grateful. Le tenemos que estar dando gracias, agradecidos de Él todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no todos que estaban allí ese día le estaban sirviendo a Él. Todos esos ramos que le estaban poniendo al frente, no lo estaban sirviendo a Él, no lo estaban persiguiendo a Él. Porque ellos solamente estaban ahí por un beneficio. Y los que verdaderamente lo siguieron a Él fueron los que tuvieron esa recompensa de el perdón de pecado. Porque no todo el pueblo lo siguió a Él. Porque el verso 8 de Mateo 21 lo dice, y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían del camino, que era un acto de honor. Y ellos reconocían quién era Jesucristo, pero muchos de ellos levantaban sus ramas y lo estaban alabando, pero no lo estaban alabando con todo su corazón. Todos le estaban dando honor, pero no le estaban dando honor con todo su corazón. ¿Por qué? Porque no todos ellos querían seguir a Jesucristo verdaderamente. Ellos lo que querían era su necesidad hecha para que así ellos pudieran seguir su vida, seguir viviendo en esa ciudad. Pero no todos que alaban Hosana, Hosana, lo están haciendo verdaderamente. Por eso que habían muchos, pero los que llegaron fueron poquitos. Amén. Hermanos, que el Señor le bendiga. Y le tenemos que dar gracias al Señor que Él nos gobierna a nosotros todo el tiempo. Que hay que darle gracias que Él es que hace todas las decisiones por nosotros cuando necesitamos que hacer una decisión. Porque hay que dejar que Cristo nos gobierne a nosotros todo el tiempo. En toda área de nuestra vida. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie.
Y si en este momento alguien necesita la oración, puede pasar al frente. Amén. Así mismo de pie, hermano. Vamos a orar para despedirnos. Lord Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, I thank you, Lord Heavenly Father, for this word that you have given us here today, Lord. Father God, we ask you, Lord Heavenly Father, that you continue, Lord Heavenly Father, searching our hearts, Lord Heavenly Father. Searching our hearts and our minds, Lord Heavenly Father, and we ask you, Lord, that you examine us and remove, Lord Heavenly Father, anything, Lord Heavenly Father, that is not of yours, Lord, in Jesus' name. We ask you at this time, Lord Heavenly Father, that you rescue us, Lord Heavenly Father. In those areas, Lord Heavenly Father, in our lives, Lord, that we have not surrendered to you, Lord Heavenly Father, we surrender them to you right now, Lord, in Jesus' name. And we ask you, Lord Heavenly Father, that you, Lord Heavenly Father, give us everything that we need, Lord Heavenly Father, in order, Lord Heavenly Father, not to continue on, Lord Heavenly Father, with these temptations, Lord, in the name of Jesus. Father God, in Jesus' name, we ask you that you protect us throughout the week, Lord Heavenly Father, and that you, Lord Heavenly Father, give us prosperity and health, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ya que emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimientos y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierden sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti y por mí frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad, y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. En Misión Misionera Macedonia hay un lugar para ti, un espacio donde Dios transforma vidas, sana corazones y renueva la esperanza. Te esperamos con los brazos abiertos. Ven y sé parte de una familia en Cristo. Nos vemos la próxima semana aquí en la única, la 1680 AM, La Grande. Y si tu camino oscuro está, allí Él estará, y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rindas.